ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. La biotecnología verde, pues como todos ustedes saben, son las aplicaciones biotecnológicas enfocadas al desarrollo del agro. Voy a tener pues un sesgo hacia la parte vegetal porque realmente la parte animal no la manejo mucho. En el área vegetal, la biotecnología pues básicamente ¿qué hace? Incrementar por algunos mecanismos biotecnológicos, tratar de incrementar los niveles de competitividad en las cadenas productivas. Cuando hablamos de incrementos de la competitividad, podemos hablar perfectamente de aumentos de rendimientos, de cultivos, podemos hablar también de mejoramiento pues, en los productos, en los procesos, y eso, digamos, es el gran enfoque de la biotecnología verde. De todo lo que encierra la biotecnología verde, el tema más, digamos, comentado por ser de amores y de odios son la parte de cultivos transgénicos, porque con cultivos transgénicos pues se han obtenido, digamos desde el punto de vista agrícola, enormes rendimientos en muchísimos cultivos de seguridad alimentaria a muy bajos costos. Entrar pues al detalle sobre la parte de cultivos transgénicos nos tomaría, yo diría que todo el conversatorio, pues podríamos hablar de eso y nos quedaría faltando tiempo, porque uno es la parte técnica, otra es la parte regulatoria y otra es la parte como de mitos alrededor de ese tema. Otro tema trabajado en la biotecnología verde es toda la parte de mejoramiento genético, pero ya no por medios transgénicos, sino mejoramiento genético convencional, donde nos apoyamos como de dos grandes técnicas. Uno es el área de marcadores moleculares para agilizar los procesos de mejoramiento genético. Para los que no están muy familiarizados con este aspecto, el mejoramiento genético de una especie, dependiendo de la especie, puede durar unos 12 o 13 años, el mejoramiento genético convencional. Cuando yo hablo de mejoramiento genético convencional, estoy diciendo que vamos a cruzar, a hacer cruzamientos de una variedad deseada con otra que tiene características deseadas, esperar los hijos, esperar las progenies, evaluar las progenies y volver a hacer un esquema de selección. Esos, digamos, continuos esquemas de selección que básicamente se dan asociados a características de interés, sea rendimiento, sea productividad, sea fitosanidad, pues se demoran en expresarse y ahí es donde digamos, las tasas en esos procesos de mejoramiento son muy largas. Entonces, la biología molecular, que es, digamos, una rama muy importante de la biotecnología, ha ayudado a tener marcadores, a generar marcadores de selección temprana sin llegar a tener la productividad o sin tener a llegar a una respuesta frente a fitosanidad. Eso se ha logrado en lo que yo llamo los cultivos más importantes desde el punto de vista alimenticio y económico. El otro, digamos ya, otras ramas de la biotecnología se refiere, por ejemplo, a la parte de propagación asexual, mejoramientos en los procesos de propagación asexual, y básicamente nos estamos refiriendo a la parte de propagación in vitro. La propagación in vitro pues es un proceso de producción masiva de plantas en un espacio cerrado y bajo condiciones controladas. En ese espacio, bajo condiciones controladas, yo puedo tener absolutamente una cantidad bastante grande de material de siembra. En el país, las experiencias frente a este aspecto pues han tenido dificultades porque la gente, digamos, no tiene como ciertas prevenciones frente a la parte in vitro y hay una gran confusión entre lo que es in vitro y lo que es transgénico con una tendencia a manejarlo como el mismo tema.
Sí, la propagación in vitro es una etapa necesaria en la transgénesis, pero la propagación in vitro no tiene que ver necesariamente con procesos transgénicos, sino que se puede hacer perfectamente para producción asexual. También en la biotecnología vegetal pues empiezan a haber ya pues unas tendencias a la parte de evaluaciones frente a los estrés bióticos y abióticos. Un estrés biótico es el que causa una plaga, llámese un insecto o llámese un arácnido o llámese un molusco, y un estrés abiótico es el que se causa por condiciones ambientales, llámese un estrés abiótico tipo estrés hídrico por déficit o estrés hídrico por exceso. ¿Qué hace la biotecnología? La biotecnología está, digamos, empezando a evaluar muchísimo este tipo de estrés en ambos sentidos, biótico y abiótico, y está empezando a hacer mejoramiento genético con dirección hacia esos temas. Hablo aquí del estrés hídrico porque es el que más, en la zona tropical, el que más nos afecta. Pero pues en zonas templadas también estamos hablando de estrés por fotoperiodos o de estrés por temperaturas extremas, ya sea o muy altas o muy bajas. ¿Qué se hace con referencia a la parte de estrés bióticos y abióticos? Se hace mejoramiento, ¿sí? Para que las plantas toleren ese estrés. Se busca, por ejemplo, la parte en diversidad, si hay genes que se puedan trasladar a la planta, de ahí llegamos otra vez a organismos genéticamente modificados, a transgénicos, y primero se trata de entender muy bien cuáles son los mecanismos que a una planta le permiten a unas responder positivamente ante ese tipo de estrés y a otras no, y cuál es la diferencia entre ellas. Hay unas nuevas técnicas en la parte de biotecnología, muy de vanguardia en biotecnología vegetal, que es la tecnología de edición génica, que es, yo diría, que es lo que va a reemplazar transgénicos, o sea, que es lo que se llama CRISPR-Cas. La tecnología CRISPR-Cas es un proceso de edición. Entonces aquí ni siquiera estamos hablando de que estamos introduciendo genes foráneos y no llegamos, digamos, a tener esas complicaciones, por lo menos tan fuertes en la parte normativa, y tampoco estamos diciendo de que tenemos organismos genéticamente transformados, sino que estamos en el mismo genoma de la planta, estamos haciendo un proceso de edición. CRISPR ha tenido gran acogida en la parte vegetal, porque CRISPR, digamos, la parte ética, en la parte vegetal es mucho menos, digamos, exigente, por decirlo así, que en la parte animal y en la parte humana. Ustedes saben que los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, pues han sido los vanguardistas, los vegetales. Los animales van muy atrás de la parte vegetal, y realmente hay una gran diferencia en avances. Eso es, digamos, me han pedido hablar 10 minutos. Acá estoy al lado de su tutora, de Jessica, y ella me ha pedido es que más bien abramos un espacio de discusión. Yo seguramente puedo darle luces en algunos temas, y en otros sí creo que seguramente me declararé ignorante, pero estamos abiertos a sus observaciones, a sus apreciaciones. Es un grupo muy tímido. Sí. O muy temido, no sé. Bueno, Gregorio que ha estado presente siempre, Nancy, Vicky, de pronto algún tema que les cause curiosidad en este módulo de tendencias socioeconómicas de la biotecnología.
No, yo sé que frente a todo este tema, que fue pues un leve brochazo de todo, hay muchas, digamos, percepciones, ¿cómo se dice? Éticas, ¿será? Percepciones de ese aspecto. Y yo quisiera pues, que los que toman este diplomado o este curso, pues, pues la sacaran acá a flote. Me parece que eso es muy importante, porque dentro de las tendencias socioeconómicas de biotecnología, pues yo diría que el negocio más rentable son los AstraZenecos. Entonces, realmente en biotecnología verde, desde el punto de vista económico, son los que producen más dividendos económicos. Y alrededor de ese tema, pues hay muchas prevenciones, yo diría que también hay algo de mitos, que sería muy bueno que ustedes lo sacaran a flote. Y entre todos lográramos tener unas discusiones al respecto. Profe, yo tengo una pregunta, como para que empecemos pues aquí un debate entre todos y digamos esta sala un poquito más activa. Dadas las condiciones de beneficio para, para en estas problemáticas que tenemos de uso del suelo, dado que estas condiciones permiten generar mayor cantidad de comida, pues es muy atractivo desde esa perspectiva. ¿Por qué el gobierno no invierte de manera masiva esto en algunos territorios que necesitan un cambio de uso del suelo? De pronto pasar de esos problemas que tenemos de ganadería extensiva y problemas erosivos. Cuando tenemos estas precipitaciones tenemos movimientos en masa y por tanto pérdida de suelo, cultivos y vidas. ¿Por qué no utilizar estas herramientas también como alternativas? ¿Por qué de pronto el gobierno no ha aplicado mucho esto? ¿Cuál es esa, de pronto esa dicotomía o es sencillamente la brecha que nos hace falta como para tener una mejor producción? Pues para mí son muchas preguntas en una. Yo diría que el gobierno, pues desde el punto de vista de mi formación de base, que es la agronomía, el gobierno no tiene una política de desarrollo rural clara. Esa, pues suena un poco, pues osado, pero yo diría que el gobierno no logra, pues, como hacer una política de desarrollo rural, pues, como seria. Lo segundo es que sí, definitivamente tenemos brechas tecnológicas muy grandes, muy grandes. Hablemos de países, digamos, reacios a la parte de transgénicos y hablemos de países pues, que tienen una normatividad bastante, digamos, abierta a la parte de transgénicos. Europa ha hecho, digamos, todo lo que es trabajos en biotecnología verde para digamos, acceder a esas, pues a esas dificultades en la producción, es decir, suelos ácidos, bajas precipitaciones, que es, digamos, un poco lo que aqueja a Europa, desde el punto de vista de mejoramiento convencional, pero con políticas muy claras de desarrollo rural y de ciencia y tecnología. Y Estados Unidos, por otra parte, pues se ha movido a la parte de transgénicos, digamos, en esos aspectos un poco tolerantes a déficit hídrico, a salinidades, a bajas o altas temperaturas, sobre todo más bien la parte de bajas temperaturas, pero ellos sí han tenido pues un desarrollo decidido a la parte de transgénicos en ese aspecto. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Tener una política clara de desarrollo rural, me parece a mí. Y segundo, tener una política clara de ciencia y tecnología. Pues, sobre todo una política con más recursos, porque los recursos para ciencia y tecnología son limitados y las investigaciones en esos aspectos son exigentes desde el punto de vista de recursos. Hemos arrancado, hemos empezado a trabajar un poco la parte de déficit hídrico, pues aquí un poquito acercándonos a esa parte.
pero sí, me parece que hay una brecha en recursos y una brecha en desarrollo. Creo que el país sí tiene capital, digamos, humano para hacer ese tipo de cosas. O sea, acá hay gente formada en ese aspecto y hay gente pues, que trabaja en ese aspecto. Hay también que hablar de un aspecto cultural que nosotros no hemos podido pues como entrar a trabajar con las comunidades rurales, y es que a una comunidad rural todo lo que le voy a biotecnología le causa como escozor. Entonces en ese aspecto también digamos nos tenemos que volver un poco más extensionistas, un poco más llegarle a la gente con temas más tranquilos y de la mano de ellos. Y yo sí pienso que en la parte de CRISPR, que es el tema que yo les quería, es una tecnología muy reciente, es una tecnología que tiene, yo diría que 2 o 3 años. Yo, yo sí creo que va a haber una gran esperanza porque es la parte de edición, entonces no estamos haciendo transgénesis, sino edición en la misma especie. Entonces ahí la parte normativa se vuelve un poco más laxa, la parte de reservas frente a ese tema también yo creo que se vuelve un poco más laxa, y creo que estamos sí, llamados a hacer edición de infraestructura frente a CRISPR. El país sí no tiene, salvo el CIAD está empezando a trabajar en CRISPR, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, pero sí es una técnica que en este momento está muy limitada como a ciertos grupos, a ciertas personas y a cierta infraestructura. Entonces ahí sí estamos un poco como en brechas muy grandes. Bueno, profe, acá Vicky nos pregunta que si la biotecnología verde ayuda a conservar especies de plantas en extinción. Pues sí, en teoría sí. En teoría todo lo que es en la parte de especies en vía de extinción, nosotros podríamos conservarlas en condiciones in vitro y multiplicarlas. ¿Qué pasa? A veces hay especies de difícil trabajo in vitro. ¿Cuáles son esas especies de difícil trabajo in vitro? Especies leñosas. Entonces, todas las especies, digamos, que están en vías de extinción, generalmente son árboles que ya ponen mayor dificultad. Pero en teoría sí se puede ayudar a conservar las especies de plantas en vía de extinción. Sí hay que hacer una inversión porque toca desarrollar los protocolos de propagación in vitro, de conservación in vitro, y también en la parte de conservación, pues uno tiene, digamos, si uno fuera a hacer conservación en un término estricto, pues uno tendría que conocer muy bien las poblaciones desde el punto de vista genético, y cuando vaya a hacer conservación, pues uno debería, digamos, tener una representación genética de todas las especies, pues de todas las de esa misma especie a conservar, de todos los individuos, para que, bueno, hay temas ahí de equilibrios genéticos, se conserven, bueno, ya son cosas un poco más de la letra. No sé si te contesto la pregunta, Vicky. Yo quisiera preguntar también en ese contexto, porque me interesó mucho esa pregunta de Vicky, ¿qué es lo que necesitamos para poder alcanzar como esos estándares de poder tener especies leñosas dentro de una conservación a futuro? Lo que pasa es que mira que la mayoría de programas que se hace para reforestar con el Estado son especies que no son endémicas. Por lo general encuentras urapán, encuentras, bueno, guayacán, especies pues, que no son de nuestra tierra, que no son nativas. Y esas especies en la alta montaña pues están desapareciendo. ¿Qué necesitaríamos? ¿Tecnología o cuáles son las fortalezas que debemos alcanzar para poder tener en serio unos programas de siembra de especies endémicas? Pues en esa parte de conservación, pues uno, digamos, un trabajo muy juicioso, ¿qué pasos tendría? Uno es ubicar las poblaciones de esas especies que yo quiero conservar. Ubicando las poblaciones, pues, ¿qué es lo ideal? Yo voy a hablar de una situación ideal.
y después bajamos a la realidad. Lo segundo es que caracterizando esas poblaciones, o sea, yo las ubico, yo las caracterizo, ya ustedes, los que trabajan en la parte ambiental, y el profesor Duque que está por ahí muy calladito también es especialista en eso. Y habría también que hacer un trabajo muy juicioso en la parte de caracterización morfológica y caracterización genética. Porque cuando uno hace, digamos, que es a lo que apunta Gregorio, cuando uno quiere un programa pues, de conservación y una parte de reforestación, pues uno que persigue que la reforestación tenga variabilidad. ¿Por qué? Porque si esa reforestación de esas especies no tienen el componente de variabilidad, hablo de variabilidad genética, pues se vuelven unas reforestaciones muy susceptibles. Y cuando hablo de susceptible, pues puede llegar una enfermedad y como toda, digamos, tiene la misma composición genética, pues esta enfermedad podría causar, digamos, una gran pérdida en esas nuevas poblaciones, productos de reforestaciones. Entonces, primer paso, conocer muy bien dónde están ubicadas las poblaciones que quiero conservar, hacer estudios de caracterizaciones genéticas y morfológicas. Tercer estudio, obtener las semillas. Claro, que me aseguren que hay una diversidad, que yo tengo de esa población, yo tengo una representatividad en diversidad. Esas semillas, yo planteo una posibilidad, digamos, in vitro, pero yo puedo hacer germinaciones en viveros, pues, ordenados. Lo que pasa es que también nosotros en vivero tenemos muchas dificultades, pero en viveros ordenados yo podría hacer propagación o también pensar en la parte de propagación in vitro. Luego de que tenga esas poblaciones, pues hacerles digamos, propagación asexual para tener varios individuos de las mismas características, pero de un pool genético. Y luego hacer ya, digamos, avanzar hacia la parte de siembra de esas áreas en donde yo quiero hacer reforestación. ¿Qué falta? Me parece a mí que pues me parece que falta juicio técnico, porque la parte de reforestación, no sé si por facilidad, no sé si por disponibilidad de material, ahí creo que tengo pues ignorancia en ese aspecto, pero, siempre se hace con bajo, pues yo de pronto soy un poco imprudente, pero me parece que podría tener mayor rigor técnico. Entonces, tomarse pues como el trabajo de seleccionar cuáles son las especies, que también, digamos, hablar un poco sobre las personas que han vivido en la zona, cuáles son las especies que en ese momento se dieron y que ya desaparecieron y que podríamos ir a rescatar semillas y volverlas a introducir en esas áreas. Pues ya me estoy acá metiendo pues en planos me estoy metiendo pues en planos que acá hay gente que maneja mucho mejor que yo, pero en ese aspecto de rigor técnico y de que haya gente pues como que haga eso muy bien, ha faltado. También porque, digamos, esos planes los hacemos, bueno, no sé, los que manejamos también recursos públicos, sabemos que la ejecución de recursos públicos en algún momento se da muy a la ligera, muy rápida, y uno tiene que ejecutar y el tener viveros, pues digamos, es un trabajo que no se logra en poco tiempo. Entonces ahí yo diría que empezar a hacer trabajos de caracterización de poblaciones morfológicas y genéticas, hacer trabajos de propagaciones sexuales y asexuales y tener buenos viveros, me parece muy importante, y luego avanzar hacia la parte de siembra de reforestación. Ahí hay mucha tela donde cortar, pero pues digamos que yo conozca procesos de reforestación en donde se hayan hecho caracterizaciones genéticas en el país, no los he visto. Ese es un tema que me parece, por ejemplo, que en algún momento tuve la oportunidad de conocer un caso pues, muy bonito en Argentina, y hacían esa parte de caracterización genética y reforestaban con esos criterios. O sea, vamos a conservar
todos los alelos, hablando desde el punto de vista genético, diversidad genética, y en ese contexto se hacía la reforestación. Pero eso pues demanda toda una parte técnica y también demanda de que las personas que tienen, digamos, cargos de decisión, pues entiendan un poco esa temática y le apuesten a eso. Que me parece que tenemos en esos frentes, en esos cargos de decisión, pues personas que les cuesta pues como entender pues, este tipo de exigencia técnica. Bueno, profe. Gregorio, ¿qué tal la respuesta? No, ¿Alguna otra perfecto. pregunta? No sé si le damos espacio. Sí, tengo otra. No sé si le damos espacio a las preguntas de los otros compañeros que están en el chat. Acá tenemos una de Nancy que nos habla como de la dificultad que se ha tenido para la implementación de bioplaguicidas, biofertilizantes, bueno, teniendo en cuenta todos los casos que se han visto de enfermedades como el cáncer. ¿Tu pregunta es en esta misma temática o es del tema anterior de pronto para cerrar? Ya la entiendo, dice. La dificultad que se requiere para la implementación de bioplaguicidas. Bueno, voy a separar bioplaguicidas de biofertilizantes, porque realmente son dos normatividades diferentes. Bueno, frente a la parte de bioplaguicidas, yo diría que en el país hay pues dificultades como en dos vías. Uno, cumplir la exigencia normativa para inscribir, para registrar un bioplaguicida. Y es bastante, o sea, registrarlo como tal no es tan costoso, pero lo que pide ICA para poderlo registrar sí es muy costoso. ¿Cuál es el flujograma pues de un bioplaguicida o de un plaguicida? Porque la normatividad es exactamente la misma. Un bioplaguicida o plaguicida debe cumplir pues unos criterios de inocuidad frente a la parte humana y debe cumplir unos criterios de eficiencia. ¿Quiénes pueden inscribir un bioplaguicida? Cualquier persona si tiene un estudio previo de eficacia y de eficiencia del producto. Por ejemplo, si yo digo que un producto sirve, voy a poner un caso, digamos, concreto, sirve para picudo de plátano, es porque yo establecí con una firma registrada por el ICA, avalada por el ICA, establecí un diseño, digamos, un experimento con todos los criterios técnicos, un diseño experimental, con repeticiones, y apliqué el bioplaguicida, que ya pues yo sabía de entrada que era inocuo y inocuo para la salud humana. ¿Sí? Cuando yo hablo ahí, estoy diciendo que no es tóxico para el humano. O digamos, yo registro el nivel de toxicidad. Entonces ahí yo hago esas pruebas de eficacia y de eficiencia en un ciclo, en otro ciclo. Ese proceso es un proceso costoso, porque una prueba de eficacia y de eficiencia, pues dependiendo del cultivo, es larga y es costosa y la hace solo pues ciertas firmas avaladas por el ICA. Entonces, digamos, ¿cuáles son las dificultades para la implementación? Las dificultades para implementar un bioplaguicida están una, y la primera es el registro, es registrar. Porque además yo tengo que hacer un ensayo para si yo digo que esto funciona para picudo en plátano, entonces yo hago un ensayo para picudo en plátano. Si yo quiero decir que funciona para picudo de chontaduro, yo tendría que hacer un ensayo en picudo de chontaduro. Y así sucesivamente. Eso es lo que se llama la descripción de la etiqueta. O sea, yo por cada ítem que se diga en la etiqueta, yo previamente lo establecí un ensayo experimental y lo probé y se lo probé al ICA y se lo presenté al ICA. Entonces, esos procesos son supremamente costosos. ¿Quiénes los hacen? Las grandes empresas, digamos ahí. ¿Y para quiénes los hacen? Para cultivos que, digamos, manden
para cultivos que puedan pagar ese desarrollo normativo. Por ejemplo, vamos a decir, a mí me encanta la uchuva, pero la producción de uchuva en el país es altamente pequeña y a la uchuva le da fusario y yo desarrollo un bioplaguicida para fusario en uchuva. Digamos, la cantidad de personas que adquieran ese producto de control, pues no, posiblemente no en pocos años me van a pagar la inversión que yo hice en ese aspecto. Entonces, por eso los desarrollos de etiqueta en bioplaguicidas en el país se hacen yo diría que en la mayor cantidad de productos que se siembran. Entonces, para café, para plátano, para banano, para flores, para palma, maíz. Sí, ahí es donde yo encuentro para papa, ahí es donde yo encuentro los mayores desarrollos. Y digamos, otra dificultad en la implementación de un plaguicida es que generalmente algunos bioplaguicidas son sacados a partir de extractos naturales. Entonces yo tengo que tener una fórmula estable. O sea, acá nos vamos a ceñir al marco normativo. Cuando yo aplico un bioplaguicida, es de entrada, es porque tiene registro ICA, y para registrarlo pues está todo lo que les comenté, y para desarrollarlo yo puedo, por ejemplo, usar recursos de la flora, por ejemplo, yo desarrollé un bioplaguicida a partir de una planta extraída de un área protegida. Miren, ahí estoy totalmente violando la ley y no puedo acceder a ese recurso tan fácilmente. Entonces ahí yo tengo que plantear que pues no solo ahí tengo que tener el registro ICA, sino que previamente para desarrollar el producto tuve que haber tenido un permiso, un acceso a ese recurso genético, y tuve que haberlo obtenido para fines comerciales ante mi ambiente. Entonces, yo diría que el cumplimiento de la parte normativa es tedioso y es costoso. Los biofertilizantes, la parte normativa es un poco más tranquila, pero igual demanda las pruebas de eficacia y de eficiencia. Ahí, digamos, la inocuidad está un poco menos exigida, ¿sí? Porque yo en el otro sí tengo que tener pruebas de inocuidad. Y en la parte de biofertilizantes, pues yo tengo ya, digamos, unos modelos mucho más tranquilos. ¿Qué pasa alrededor de bioplaguicidas y biofertilizantes en general? Hay muchísimos, digamos, no desarrollados juiciosamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cultivo que lo hice aquí, que le eché unos hongos que me regaló fulano y que les puse yogur para que los hongos crecieran. Miren, eso no hay forma de controlar las dosis, no está registrado porque además está totalmente preparado pues sin ningún rigor. Entonces ahí la implementación parte de que yo pueda desarrollar el producto con todas las, digamos, cumpliendo la normativa, porque además eso protege al usuario, y los biofertilizantes, aunque tienen una normativa un poco menos exigente, pues digamos es igual, es también muy costoso. ¿Eso ayuda a prevenir las enfermedades como el cáncer? Pues sí, pero miren, las plantas algunas tienen metabolitos secundarios que no son tan inocuos. ¿Sí? Ustedes saben que una planta, por ejemplo el borrachero, produce la escopolamina por vía metabolito secundario. Entonces, pues como decir yo todo lo bioplaguicida es inocuo, pues tampoco es totalmente cierto. Pero miren, de este tema también hay mucho para hablar, mucho para hablar. No sé si a Nancy le quede clara la pregunta, pero yo diría que la implementación está en el cumplimiento normativo, porque es costoso y técnicamente exigente. Bueno, voy yo con otra pregunta como para movernos un poco. Claro, Gregorio, dale.
Profe, una pregunta. ¿Cómo estamos con China? Sobre todo desde la perspectiva universidad, ¿qué comunicación hay? Ellos son ahora la nueva potencia mundial y en el marco de economía tecnológica, que me imagino que es lo que más necesitamos, ¿qué canales de comunicación tenemos directamente con ellos o qué apoyos tenemos eh, con el asiático? Pues a ver, bueno, no sé, o sea, yo como grupo de investigación, no, realmente no. Nosotros sí, para algunos servicios técnicos hemos utilizado empresas chinas y empresas coreanas. ¿Por qué? Pues precio, costo. Si nosotros demandamos unos servicios técnicos en el laboratorio altamente especializados y los precios más competitivos definitivamente lo ofrecen los chinos en unos servicios y los coreanos en otros servicios. Corea del Sur. Son muy eficientes, es gente que tiene claro cuál es el negocio. Si, por ejemplo, si tú vas a mandar una muestra, como estamos lejos y lo digamos los fletes serían costosísimos, ellos te dicen, no, nosotros le pagamos los fletes. Y te mandan, por ejemplo, te mandan el recibo de FedEx para que lo pongas en la caja. O sea, son personas muy visionarias desde el punto de vista de los negocios. En la parte de cooperación para investigación, personalmente pues no tenemos ningún acercamiento. Sé que el Jardín Botánico en algún momento tuvo un pequeño acercamiento y pues es realmente lo poco que yo sé. Sí, por ejemplo, en la parte como de credibilidad en sus investigaciones, hay todavía reservas. Si digamos ya en la parte académica la gente sí le pone, sobre todo pues los norteamericanos y los europeos sí le ponen a los artículos publicados por chinos, sí les ponen un poco, desconfían un poco, digámoslo así. Entonces ellos están ganando, digamos, la parte académica, pero Europa y Norteamérica no son del todo, les creen, pero bueno, si tú vas a centros de investigación en el mundo, los estudiantes de doctorado son en su mayoría chinos, son, bueno, asiáticos, y entre ellos hay una alta competitividad. La mentalidad del estudiante asiático es, por ejemplo, a matarse. O sea, es un estudiante asiático haciendo su doctorado es es entre comillas una máquina, son absolutamente dedicados. Entonces sí creo que China hay que mirarlo, pero desde el punto de vista aliado, aunque ellos son difíciles para hacer alianzas y son ventajosos, son muy ventajosos. Pues lo digo ya por conocimientos con otros colegas que han tenido pues como ciertos acercamientos a los chinos y ellos son muy claros en lo que quieren y si tú no les copias en eso, ellos ya en eso no trabajan. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé, acá Jessica me está pidiendo una conclusión, pero a mí me gustaría como que cada uno sacara sus propias conclusiones. Pues no sé, Gregorio, si quieras redondear algo, si quieras decir algo para cerrar. Entonces, no sé, me intriga mucho, me cuestiona mucho saber, yo trabajo directamente con el Estado y obviamente he visto las políticas de implementación tecnológica en este sentido que son cero, mínimas. Sí. Aló, ¿me oyen? ¿Me oyen? Aunque Sí. el Estado, digamos, en la parte de transgénicos tiene una normativa muy buena. Sí, en la parte normativa, todo muy bien. No, es que esto es un país de leyes.
esto es un bueno. país de documentos, Sí, sí. pero la aplicabilidad es la que me deja desconcertado, que dada la ventaja que se tiene en este momento para avanzar en ese sentido, la inversión por parte de los gobiernos es todavía centrada en circo y pan para la gente, teniendo este tipo de alternativas que nos podrían beneficiar. De todas maneras, tampoco es el sentido paternalista que el Estado nos tiene que dar todo, ¿cierto? Creo que el llamado es acá a empezar a implementar emprenderismo sobre este sentido, enfocar a la comunidad de que estas son estrategias que se pueden dar y obviamente en organizaciones sociales para que tengan como esa catapulta y esa fuerza para que se den ese tipo de cosas, ¿no? Súper interesante el tema y agradecido por este espacio para que conversáramos, discutiéramos, habláramos sobre este tema y nos fortaleciéramos para que los que estamos en este curso generemos como ese eco a futuro y podamos implementar de mejor manera este tipo de alternativas. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Gregorio. Nosotros tenemos una normatividad, yo diría que buena, pero la implementación nos cuesta. Y llegarle pues a los mandos decisorios en ciencia y tecnología es muy difícil. Y en la parte como de desarrollos es difícil también, es difícil. Pero bueno, nosotros como academia nos hemos propuesto acercarnos más a las necesidades de la gente. O sea, nosotros tenemos equipos costosos, personal altamente calificado, pero sí nos hemos acercado al sector productivo como a interpretar qué necesidades tienen ellos y qué fortalezas tenemos nosotros y hacer como proyectos conjuntos. Obviamente formulamos un proyecto, pasamos a la parte concursal que es pues, de alta competencia, pero bueno, no hemos, digamos, abandonado ese esquema de trabajo. Nosotros tenemos un trabajo muy interesante con agricultores, hemos trabajado con agricultores de more, con agricultores de plátano, y eso nos ha dado muchas satisfacciones y creo que no podrían decir que la universidad no ha tenido como ciertas respuestas en ciertos temas. Estamos trabajando de la mano en la medida que podamos con ellos y avanzando un poco hacia a la parte no de ciencia básica, sino un poco más aplicada y pasar a innovación, que es, digamos, algo que tú estás tocando que sí me parece importante. Saltar un poco más a innovación y desarrollo tecnológico. Sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, yo diría que ustedes son muy guapos y yo también, porque un viernes hasta ahora, con este clima, nos merecemos todos una felicitación. Entonces, ya saben, pues yo estoy en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica Pereira. Qué bueno que se acercaran y nos conociéramos, no solo por este medio, pues que ha sido tan bueno, pero también ustedes pueden acercarse desde sus inquietudes aquí. Muy bienvenidos. A Jessica, muchas gracias por invitarnos. Bueno, no, muchas gracias a todos por asistir. De todas maneras, si tienen alguna duda o comentario respecto a la sesión de hoy, pues les cuento que está siendo grabada como las anteriores, va a quedar también disponible en la plataforma a partir de la próxima semana. Y pues sería muy interesante si tienen alguna duda o comentario, pues que la dejaran en la plataforma y nosotros luego redondearemos las ideas y pues les podemos proponer material al que se pueden acercar y consultar. Y pues no sé si no hay ninguna otra duda o si no tienen ningún otro comentario, pues yo creo que podemos dejar por el momento así. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, a ustedes, que descansen. Una feliz noche. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias.